Buenas noches, estimados participantes que se encuentran conectándose a través de la plataforma Zoom y los amigos que nos encuentran viendo desde la plataforma de Facebook Live. Mi nombre es Dayan Cristel Zulca Gamarra y el día de hoy voy a estar como moderadora de la presente sesión número 6, el cual va a estar a cargo de un ponente magistral que es el doctor Rolando José Camarena Quispe. El día de hoy vamos a tratar temas trascendentales que amparan el nuevo Código Procesal Penal. Este curso es importante para todos ustedes, ya que va a contribuir al desarrollo de cada uno de ustedes y además se van a tocar temas prácticos que se realizan en la vida cotidiana de un abogado litigante. Bien, la sesión número 6, a cargo del doctor Rolando José Camarena Quispe, va a hablar referente a la etapa de ejecución en el nuevo Código Procesal Penal, el cual incluye 6 subtemas importantísimos para la vida de un estudiante de Derecho, como también para la vida de un profesional en ejercicios y funciones, los cuales son, número 1, nos va a hablar respecto de la ejecución de la sentencia, el cómputo de la pena privativa de libertad, los incidentes de modificación de la sentencia, las medidas de seguridad privativas de libertad, la ejecución civil y las demás consecuencias accesorias, y también nos va a hablar respecto de otras competencias que tiene el juzgado. Bien, estimados participantes, les recomiendo seguir las reglas del presente diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral, el cual es que durante la participación que va a realizar nuestro ponente magistral, que vamos a tener el día de hoy, les pido que guarden total silencio al inicio de la exposición y en la parte intermedia, cuando nuestro expositor esté realizando su disertación, yo los invito a que cada uno de ustedes pueda elaborar y formular sus preguntas, las mismas que nuestro ponente pasará a responder, ya sea a mitad de la exposición que éste va a realizar o al finalizar. De igual forma, estimados participantes, al finalizar la exposición, los invito a cada uno de ustedes a apretar el emoji que se encuentra en la parte de abajo de la plataforma Zoom para que ustedes a través de ella puedan levantar la manito y puedan hacer sus correspondientes preguntas. Y yo les daré el uso de la palabra para que lo realicen. Bien, estimados participantes, ya tenemos en nuestra plataforma al doctor Rolando José Camarena Quispe. Bien, estimados participantes, les quiero comentar algo muy importante antes de hablar y de conocer y de presentarles al doctor Rolando José Camarena Quispe, y es que el presente diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral cuenta con 384 horas académicas. El día de hoy estamos cerrando ya la etapa que tienen ustedes de inscribirse al presente diplomado especializado, con una promoción de 150 soles por matrícula para todos ustedes. Dentro de esta matrícula van a poder ustedes acceder a una certificación física. La certificación física también incluye materiales de lectura. Van a poder ustedes acceder a la clase grabada en caso de que no puedan conectarse el día de hoy. Van a poder también acceder a los materiales de lectura, como ya les he explicado, y también van a poder acceder a la certificación física que está avalada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, con un total de 384 horas académicas. Ahora me preguntan, ¿no? De repente, ¿cómo puedo acceder al presente curso especializado que viene a ser la sesión número 6 a cargo de nuestro ponente magistral? Bien, lo único que tienen que hacer es escribirnos al 918-372-958 o en su defecto, a mitad de la exposición nosotros vamos a estar alcanzándoles a ustedes mediante el chat grupal un link por medio del cual ustedes se van a poder conectar para efectos de poder acceder a la certificación. La certificación del presente curso especializado es de 24 horas académicas, la misma a la que ustedes van a poder acceder y también cuenta con los beneficios que cuenta el presente diplomado. A diferencia de que la certificación en este curso especializado es digital. Para aquellos que van a desear acceder a la certificación física, esta tiene un precio de 40 soles y la certificación digital un precio de 20 soles. Bien, estimados participantes, espero hayan tomado apunte de todo lo que he venido comentándoles. Ya tenemos conectado al doctor Rolando José Camarena Quispe, al cual le quiero pedir que encienda por favor su cámara para que los estudiantes puedan conocerlo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor Rolando José Camarena Quispe?
Bien, ahí podemos visualizar al doctor. Su micrófono, doctor. Ya, ya. Ahora sí, a ver, ¿me escucha? Ahora sí. Excelente, doctor, sí se le logra escuchar. ¿Cómo se Muy encuentra, bien. doctor, el día de hoy? ¿Cómo está la calor? Ahí estamos aquí, Madre de Dios, ¿no? Estamos con esta calor y esto es producto, pues, ¿no? De nuestro calentamiento global y la contaminación ambiental que está habiendo, pues, no solamente Madre de Dios, pues, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Me dicen nomás si para poder empezar, usted me informa, por favor. Correcto. Antes de iniciar, doctor, le voy a hacer la debida presentación para que todos nuestros estimados participantes que se encuentren en la plataforma Zoom y los que se encuentran en nuestra plataforma de Facebook Live puedan conocerlo. Bien, estimados participantes, el doctor Rolando José Camarena Quispe es abogado por la Universidad Peruana de los Andes, es abogado litigante especialista en ciencias penales con el grado de maestro en docencia universitaria por la Universidad Andina del Cusco. Es docente universitario de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. El doctor Rolando José Camarena Quispe se desempeñó como fiscal de la Fiscalía Provincial especializada contra la criminalidad organizada de Madre de Dios. Ha sido también docente universitario de la Universidad Andina del Cusco. De igual forma, el doctor Rolando José Camarena Quispe se ha desempeñado como director de escuela de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y también se ha se ha desempeñado como director de escuela de la Universidad Andina del Cusco. De igual forma, el doctor Rolando José Camarena Quispe ha sido juez unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. De esa manera, doy por iniciada la presentación del presente diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral con la sesión número 6 que habla respecto de la etapa de ejecución en el nuevo Código Procesal Penal. Adelante, doctor, ya puede iniciar. Voy a dejar de compartir mi diapositiva. Bien. Bien, excelente, doctor, cuando usted nos dé la orden. Listo, más bien muy buenas noches. Agradecer en especial, ¿no? Al público selecto en esta ponencia virtual, ¿no? Que me honro el día de hoy y agradecer al Colegio de Abogados de Madre de Dios, así como también al Instituto de Capacitación Académica y Especialización, ¿no? Y agradecer por la invitación y yo ya ¿no? Siempre participar en estos temas académicos a cada uno de ustedes. En primer lugar, me han invitado, ¿no? Para poder dar la ponencia sobre la etapa de ejecución en el nuevo Código Procesal Penal. Ahí voy a compartir las diapositivas. A ver un momentito, por favor. Un ratito. Voy a ujú. Acá lo pongo. Muy bien. A ver. ¿Me confirma, por favor, si logra ver las diapositivas? No, no Se es. puede visualizar, doctor. Pero por el momento no se puede. Ajá. No se puede. Ya. No. A ver, ratito, por favor, nuevamente disculpe, a ver, siempre, a veces, ahora sí, no, ratito, un ratito, sí, ¿qué está pasando? A ver, un momentito, voy a las diapositivas.
Doctor, nosotros le podemos ayudar también a compartir sus diapositivas. En Ya, ese momento lo podemos hacer. a ver, por favor. Ya, un momento, por favor. A ver, que yo voy a estar buscando las últimas diapositivas. Ya, acá lo tengo, acá lo tengo. A ver, ya, ya, ya estamos. Ya, doctor, entonces. Adelante, doctor, la puede compartir. Bien, doctor, excelente, sí se visualiza. Sí, correcto, ¿no? ¿Se puede visualizar? Bien, doctor, si podría ampliar la diapositiva para que se pueda mirar A mejor. ver, ahora, ¿mejor? Pantalla completa. La A ver, diapositiva. Ajá, en la parte de abajo, doctor, hay una pantallita para poder ampliar. ahora. Sí, ahora sí, excelente, doctor. Ya, muy bien, jóvenes. A ver, muy buenas noches ante todos. El día de hoy, entonces, vamos a ver sobre el tema de la etapa de ejecución penal en el nuevo Código Procesal Penal. Al respecto, ¿no? Sobre la etapa de ejecución penal, en primer lugar, permítanme hacerles, en este caso, mostrar una, ¿no? Una fotografía. En este caso, esto es de un establecimiento penitenciario, ¿no? No dentro del Perú, sino en este caso de México. Igual, ¿no? Si hablamos del proceso de ejecución en el tema penal, ¿no? En el sistema penal, vemos de que, ¿no? En nuestros establecimientos penitenciarios, en nuestro querido Perú, hay un hacinamiento, una sobrepoblación, ¿no? En este caso, de tanto personas que están detenidas, que digo, sufriendo en el establecimiento penitenciario, prisiones preventivas, y algunos sentenciados por diferentes delitos. Siendo esto así, entonces voy a hablar en esta oportunidad sobre un marco legal, ¿no? Para efectos de en este caso, hablar de la ejecución penal, ¿no? En primer lugar, debemos establecer las etapas del proceso penal. Y dentro de las etapas del proceso penal, ¿no? Bueno, de acuerdo a la doctrina y también dentro de la praxis, ¿no? Muy al margen que el Código Procesal Penal no lo establece dentro de la investigación preliminar propiamente dicha, pero dentro de la praxis no tenemos una investigación preliminar, una investigación preparatoria, tenemos una etapa intermedia, una etapa de juzgamiento, una etapa de impugnatoria y una etapa de ejecución. Y dentro de esta etapa de ejecución vamos hoy a desarrollar, ¿no? Vamos a desarrollar el tema materia de exposición. Como vemos aquí dentro de las etapas del proceso penal, siempre, ¿no? La Fiscalía investiga, la investigación titular de la acción penal, y como titular de la acción penal, ¿no? En este caso, viendo todos los actos de investigación, determina, pues, ¿no? En este caso, acusar, ¿no? Ya llega la acusación, llega la etapa intermedia, y luego llega la etapa del juzgamiento, y dentro de la etapa de juzgamiento, ¿no? Esto, en este caso, vemos de que si la parte no está de acuerdo con la sentencia, ya sea la parte, si es una sentencia condenatoria, no está de acuerdo, entonces tiene que impugnar, ¿no? De la misma forma, ¿no? En caso que la parte agraviada no está conforme con la sentencia, también tiene el derecho de poder impugnar. Frente a esto, ya pasamos, ¿no? A la etapa de ejecución, y en esta etapa de ejecución vemos ya cuando ya existe una sentencia. Ya cuando existe una sentencia, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Desde ahí, ¿no? Entonces, la etapa de ejecución, ¿qué hacemos dentro de la etapa de ejecución? Y a veces algunos consideramos que dentro de la etapa de ejecución, si la pena, se ha dado una pena efectiva o una pena suspendida, ¿qué hacemos? Y las personas que dicen, ¿no? Uy, tendrá que cumplir su pena, ¿no? Y por otro lado, algunos dicen, oye, ¿y ahora qué? ¿Cumplirá sus 8 años de cárcel de pena privativa de carácter efectiva? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que en nuestro Estado peruano, a través de políticas
en este caso de políticas criminales, ha dado, pues, ¿no? Unos decretos legislativos, por ejemplo, el 1300, de fecha 30 de diciembre de 2016, en el cual regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena. Estamos hablando todo en ejecución de condena. Entonces, cuando una persona es sentenciado a una pena condenatoria, el juez, al emitir la pena, perdón, impone una pena y también impone una reparación civil. Viendo los tipos penales, o viendo en este caso el tipo penal del delito cometido, se aplica tanto la pena, reparación civil, incluso multas. Y no solamente es la multa, sino también penas accesorias. Incluso de las penas accesorias tenemos el decomiso definitivo de los bienes o instrumentos de delito en el cual se habría en este caso cometido el hecho delictivo. Y no solamente esto, y también en la sentencia condenatoria veremos qué cosa, las costas, ¿no? Entonces, esto se tiene que cumplir en la etapa de ejecución. ¿Y por qué hablamos dentro de la etapa de ejecución? Porque en la etapa de ejecución vemos que ya no debe, en este caso, de manera, no debe existir ya ninguna sentencia, ya solamente está en ejecutar. Es decir, el cumplimiento de la sentencia. Entonces, frente a esto, el decreto legislativo 1300 ha regulado el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas limitativas en ejecución. Entonces, vamos a convertirlo, ¿no? O sea, conversión de penas. E incluso, ¿no? Dentro del marco legal, también tenemos el Decreto Supremo 14/2007, IUS, es un protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación del procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por alternativas en ejecución establecida en el Decreto Legislativo 1300. Y por otro lado, dentro del Decreto de Urgencia 8/2020, del 9 de enero del 2020, se establecen nuevos supuestos también de conversión de las penas en casos de personas privadas por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? ¿Y esto para qué ha dado el Estado, no? Se ha establecido que nuestros asentamientos penitenciarios, no solamente en Madre de Dios, a nivel nacional, el gran número de sentenciados por el delito de omisión a la asistencia familiar que vienen cumpliendo condena son, en este caso, los delitos de omisión a la asistencia familiar. Es por ello que mediante este decreto supremo, decreto de urgencia, se han dado también unos nuevos supuestos de conversión de penas en caso de pena privativa de libertad de delitos de omisión a la asistencia familiar. ¿Esto para qué se ha dado? Para promover el pago de la reparación civil, así como también de la deuda alimentaria, ¿no? Vamos a ver. Y por otro lado, dentro también del COVID-19 que hemos sufrido todos, ¿no? Respecto, también se han dado decretos legislativos, por ejemplo, el decreto legislativo 1459 del 14 de marzo del 2020, donde se ha optimizado la aplicación de la conversión automática, incluso, ¿no? La conversión, se dice que la conversión automática de la pena para personas condenadas por delito de omisión a la asistencia familiar a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar el contagio del COVID-2019. Entonces, se dio también la resolución administrativa 1119-2020-CE-PJ del 15 de abril del 2020, habilitar la competencia a los órganos jurisdiccionales de emergencia en los distritos judiciales del país para tramitar las solicitudes de conversión automática de penas que se presenten las personas condenadas por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, jóvenes? Entonces, en este caso, doctores públicos, en general, que si una persona está cumpliendo su condena en un establecimiento penitenciario,
a través de estos decretos legislativos, podría convertir la conversión automática de la pena. Pero ¿cuál era la condición? Pagar la reparación civil y el pago de pensión alimentaria. Entonces, estos decretos legislativos, ¿cuál ha sido su objeto en especial? Optimizar el egreso penitenciario anticipado, es decir, evitar tanto hacinamiento que hay en un establecimiento penitenciario. También es promover el pago de la reparación civil y de la deuda alimentaria. Contribuir con la disminución de la sobrepoblación penitenciaria, ¿no? Esto no solamente, estos decretos supremos se han dado por una cuestión no solamente política, sino también se han dado por unas cuestiones de estándares internacionales para evitar la sobrepoblación penitenciaria y también para evitar el contagio del COVID. Ahora bien, viendo esto así, dentro de la ponencia, dentro de los temas que voy a tratar, en primer lugar, vamos a ver lo que es la naturaleza jurídica de lo que es la ejecución de sentencias. Vamos a ver también los principios del procedimiento de ejecución penal, cuáles son las fuentes, el régimen jurídico, la ejecución de las penas y la conclusión de la ejecución. Y muchos nos vamos a preguntar, en este caso, por ejemplo, si una persona es condenado y por una pena privativa de libertad de carácter efectiva por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, entonces nos va la idea y diremos que efectivamente este señor tendrá que cumplir sus 4 años y 5 meses de pena privativa efectiva. No es así, eso no es así, ¿no? Por eso es de que vamos a ver ese procedimiento de ejecución. Y dentro de ese procedimiento de ejecución vamos a ver, ¿no?, que efectivamente existe, por ejemplo, dentro de la ejecución, en este caso, los beneficios penitenciarios que podría, en este caso, el sentenciado solicitar, en este caso, al órgano técnico del Instituto Nacional Penitenciario y posterior poner conocimiento, en este caso al Poder Judicial, al juzgado competente, para solicitar, en este caso, la semilibertad y libertad condicional, ¿no?, cuando haya cumplido parte de la pena. Pero eso no es todo, no solamente dentro del procedimiento de ejecución no es esto. No, esa es una parte del beneficio penitenciario, pero también podemos solicitar hasta, sin necesidad de cumplir la totalidad de la pena, podemos pedir ¿qué cosa? Uno, respecto al cumplimiento de la sentencia, podemos pedir la conversión de la pena. Y esa conversión de la pena, por ejemplo, la conversión, o sea, la conversión de la pena por una pena menos grave, es decir, por una pena de prestación de servicios comunitarios. Entonces, vamos a ver también ese procedimiento. Y no solamente esto, ¿no? Y también, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las personas, los sentenciados con pena privativa de libertad de carácter suspendida y que tengan un periodo de prueba para ir a firmar mensualmente, no lo hacen, no cumplen? El no cumplimiento de la sentencia en vías de ejecución, ¿qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Quién es la parte interesada? En este caso, ¿no?, la parte interesada en este caso sería el Ministerio Público para ver si realmente se está cumpliendo o no se cumple la pena. Y si no está cumpliéndose la pena o con las medidas establecidas, por ejemplo, no cumple la pena, la reparación civil, entonces, en este caso, el fiscal, como titular de la acción penal, y en cumplimiento a la pena, en el caso de ejecución,
tendrá que solicitar la revocatoria, ¿no? Revocar, o sea, ya no solamente es la conversión, sino también revocar la pena suspendida por una pena efectiva con su internamiento en un establecimiento penitenciario. Por otro lado, si hablamos respecto de la reparación civil, ¿no? Respecto a la reparación civil, ¿quién sería la parte legitimada en este caso, no? En este caso, sería el cumplimiento de la parte de la reparación civil, sería el agraviado, ¿no? Entonces, el agraviado tendrá que solicitar al juez de investigación preparatoria, ¿no? En este caso, el cumplimiento de la reparación civil, bajo las reglas que establece también el Código Procesal Civil. Siendo esta así, entonces, vamos a ver ahora el procedimiento de ejecución. En primer lugar, tenemos principios dentro del proceso de ejecución, el principio de legalidad por excelencia. ¿Y por qué el principio de legalidad dentro del proceso de ejecución? Porque el principio de legalidad debemos entenderlo dentro del proceso de ejecución, que debe cumplirse la pena o la sentencia tal como dispone. No porque de repente en la parte, en el fallo o la sentencia, por ejemplo, se olvidaron poner la inhabilitación. O no pusieron, por ejemplo, que el pago de la reparación civil debe pagarse en el plazo establecido en 5 o 3 semanas. No. Entonces, no pueden exigir que pague el pago de la reparación civil dentro del plazo de 10 días. No, no lo pueden. ¿Entienden? Entonces, la sentencia, en este caso, debe ser, como dice, clara en sus propios términos, y en esos propios términos tendrá que ejecutarse. Principio de legalidad. Y este principio de legalidad también está enmarcado para efectos de que el condenado o el sentenciado, en uso de las normas y las garantías de un proceso, puede solicitar en este caso los beneficios penitenciarios o también la conversión de las penas. De la misma manera, si nos vamos a la postura del representante del Ministerio Público, también en base al principio de legalidad, podrá solicitar la revocatoria de la pena. Ahora, obviamente, el principio de legalidad, aquí vemos, ¿no? El principio de legalidad está sujeto al cumplimiento forzoso de la pena y también lo que es la reparación civil impuesta. El cumplimiento debe realizarse, nos dice, dentro del más estricto respeto de la ley. Esto conforme prevé el artículo 6 del título preliminar del Código Penal. Este es el principio de garantía de ejecución. ¿Y qué nos dice el artículo 6 del título preliminar del Código Penal? Principio de garantía de ejecución. La pena, ¿sí? La pena, ¿cuáles son esos fines de la pena? La resocialización, la reeducación y la inserción de la persona penada en la sociedad. Y se debe realizar bajo las garantías de debido proceso. Entonces, el principio de legalidad dentro de la ejecución penal ha de respetar los derechos y no afectar por la condena, ¿no? Artículo 5 también. Y esto no solamente, ¿no? Dentro del principio de legalidad lo encontramos en el Código Penal, sino también el artículo 5 del título preliminar del Código de Ejecución Penal. Ahora, el debido proceso. Dentro de los procesos de ejecución, nos refiere que el condenado tiene ese derecho. El derecho a exigir la ejecución que se cumpla de modo prevenido por la ley y a instar los incidentes de ejecución que fueron precedentes. Es decir, en vías de ejecución, usted puede solicitar los incidentes de ejecución, por ejemplo,
reconvención. Reconvención de la pena efectiva, ¿no? Siempre en cuando esté cumpliendo ya una tercera parte de su pena, la reconvención a una pena de prestación de servicios comunitarios. Todo en base a un debido proceso. Ahora el impulso, ¿no? ¿Quién tiene el impulso dentro del proceso de ejecución? Ejecución. Impuesta la sentencia condenatoria, el juez sentenciador de oficio y sin esperar al fiscal, a las partes, cursará de manera inmediata, ¿qué cosa? A la autoridad penitenciaria, al registro de ejecución, en este caso, los actuados en el cual para el registro correspondiente de la pena. Y también acá el impulso, hay un impulso también de oficio que lo establece el artículo 402 y 403 del Código Procesal Penal, ¿no? Ahí también, ¿no? Y en muchos de los casos que hemos visto también en los medios de comunicación, que hay sentencias, cuando el juez sentencia, entonces, ¿qué es lo que hacen? Aunque haya apelado, si es una pena privativa de libertad en carácter efectiva, aunque se haya apelado en ese instante por el abogado defensor del condenado, o del sentenciado, entonces se ejecuta o no se ejecuta la pena. Entonces ahí hay una ejecución provisional que lo establece la ley. Por otro lado, también dentro de estos principios, o dentro de los procedimientos, también debemos debe haber una rigorosidad del cómputo del plazo de las penas, ¿no? Entonces se computa desde el momento que el imputado perdió su libertad y sufrió una medida cautelar de detención, artículo 47. Y no solamente es el único, ¿no? Sino también puede ser desde el momento en que el fallo de la instancia se le impuso la pena efectiva, ¿no? En caso de la sentencia anticipada o la sentencia la ejecución de la sentencia provisional. También en este caso, las penas restrictivas de libertad, como son la expatriación y la expulsión, se aplican también después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario. Y finalmente, la rigurosidad dentro del cómputo de las penas. Las demás penas se computan desde que la sentencia se disponga cuando ha quedado firme. Por otro punto también, para establecer la perspectiva de la resocializadora de la pena privativa de libertad, por ejemplo, el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, nos refiere sobre impone a la ejecución de la pena, nos dice como en concreto al régimen penitenciario, ¿qué cosa, no? La reeducación, la rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Entonces, esto es un principio de carácter preventivo especial que ha sido desarrollado por el Código de Ejecución Penal. Ahora, para el cumplimiento del fallo judicial en los términos, en sus propios términos, por así digo, la resolución judicial o la sentencia en este caso que ha quedado firme debe cumplirse, ¿sí? En sus propios términos. Si el tipo penal para un delito determinado señala que se debe imponer una pena, ¿sí? Además, reparación civil, ¿sí? Se debe inhabilitar, ¿sí? Y debe imponerse multa. Pero en la sentencia o en el fallo no señala la inhabilitación ni la multa, a pesar que el tipo penal, en el Código Penal, sí lo señala, entonces
no podemos decir, oye, pero acá en la sentencia, en vías de ejecución me pide que yo debo, en este caso, pagar la multa, incluso inhabilitarlo. Pero si en el fallo no señala, entonces, joven, en este caso, en base al principio de legalidad, entonces se debe cumplir solamente el fallo judicial en sus propios términos que se ha sentenciado. Es así. Entonces, el fallo es ejecutable en tanto se trata de una resolución judicial firme. Su ejecución se hace con arreglo con los propios términos. Pero estos fallos o las sentencias condenatorias que se dan, se tiene que cumplir con sus propios términos. O sea, en el fallo, en sus propios términos. Pero en este caso, se puede transformar el objeto de la ejecución. ¿Cómo se puede transformar el objeto? En este caso, con la conversión. O sea, lo que en ejecución de sentencia, o cuando hay un fallo, entonces debemos cumplir, sí, con sus propios términos. Es decir, persona por delito de tenencia ilegal de arma de fuego fue sentenciado a 4 años y 5 meses de pena privativa de libertad en carácter efectiva, ¿sí? ¿Se tiene que cumplir en sus propios términos? Sí. Pero lo que ahí se puede transformar es la transformación del objeto de ejecución. ¿Cuál es? La conversión, en este caso, de la pena privativa de libertad a una pena, ¿no? Perdón, existiría una conversión de una pena privativa de libertad a una pena de prestación de servicios comunitarios. Entonces, ustedes logran ver ahí dentro de la diapositiva, existe entonces la conversión de la pena multa a una pena privativa de libertad o a otra pena en caso de los insolventes, ¿no? Entonces, la conversión de la pena multa, ¿no? También se da la conversión de pena multa a pena privativa de libertad. Es decir, el sentenciado no cumple con la pena multa. Cumple. Entonces, al no cumplir, entonces el Ministerio Público, pero el requerimiento, pide en este caso al juez de investigación preparatoria, ¿qué cosa? En este caso, la conversión de la pena multa a una pena privativa de libertad. Pero también en este caso, hay personas que ya dentro de la ejecución no cumplen con la pena de multa, también, no cumplen, pero no cumplen porque ellos son insolventes. ¿Y qué pasa en ese caso de insolvente? También se puede ver una conversión de la pena multa, en este caso, por la insolvencia del sentenciado. Por otro lado, el sentenciado, por ejemplo, puede, en este caso, hay una conversión también de las penas limitativas de derechos a una pena privativa de libertad, conforme al artículo 55 del Código Procesal Penal. Pero no es lo único, no solamente conversión. Y si no cumple la pena, oiga, ¿qué no sucede? La revocatoria. Revocatoria de la condena condicional y la reserva de fallo condenatorio conforme al artículo 60 y 66 del Código. Y también la revocatoria de la reconvención, de la conversión de las penas. Muy bien. Ahora la fuente, ¿no? En realidad, dentro de las fuentes que hay dentro de la ejecución de la pena, antes con el Código de Procedimientos Penales se llamaba el cumplimiento de las sentencias, ¿no? Ahora nuestro capítulo que tenemos en el Código Procesal Penal son la ejecución, ¿no? A veces algunos autores, hablando dentro de la doctrina ya, ¿no? Dentro de la ejecución, dices, la ejecución debe estar regulada solamente en el Código de Ejecución Penal. No. En los procesos de ejecución debemos tener en cuenta las normas que están regulados
tanto en nuestro Código Penal, nuestro Código Procesal Penal, nuestro Código de Ejecución Penal y el Código Procesal Civil. Y dentro del Código Penal tenemos el libro 1, el título 3, en el cual nos señala las clases de pena. Y dentro de estas clases de penas tenemos pues la pena privativa de libertad, las penas limitativas, penas multas, ¿no? Y también dentro del Código Penal, ya hablamos, todos estamos hablando en vías de ejecución. En el libro, en el título 4, nos habla de las medidas de aseguramiento y el título 6 respecto a la reparación civil y las consecuencias accesorias en caso de ejecución. Entonces, dentro de la norma sustantiva del Código Penal nos señala en qué manera se debe ejecutar las sentencias. Específicamente en nuestro Código Penal sobre conversiones, ¿no? Conversión, revocatoria. Ahora, nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 402, nos habla también de la ejecución provisional. Y el libro 5, sección sexta, nos habla también ahora, ¿no? Justo en la clase pasada creo que ustedes han tenido la ponencia de los procesos especiales que cuenta el Código Procesal Penal. Y en este caso, también, ¿no? Una forma de la ejecución penal y que el sentenciado también no es necesario que cumpla su condena o que hay una conversión o que solamente se robó, no, sino también hay un beneficio, el proceso de colaboración eficaz en vías de ejecución. Entonces aquí también pueden tener una revocación, ¿no? A esos beneficios, ¿me entiendes? Una revocación. Entonces, lo que está en boga, ¿no? Entonces, mayoría en los procesos están pues los procesos de colaboración eficaz. ¿Y quién es el colaborador eficaz? Es la persona que está siendo procesado, o también podría ser la persona que ya ha sido sentenciado, no necesariamente por el delito, sino también, en este caso, la persona que se somete, en este caso, a la colaboración eficaz, entonces también tiene este beneficio premial dentro del proceso de ejecución. Incluso, ¿no? En vías de ejecución, si esta persona, el postulante o aspirante a colaborador eficaz, da una buena información y en base al procedimiento, a las directivas y a la ley contra el crimen organizado, por ejemplo, da la información y se recaba la información, como dices, la colaboración eficaz tiene que ser eficaz. Y es eficaz, y este señor, incluso en vías de ejecución, mediante un proceso, le pueden incluso hasta perdonar la pena. Entonces, en vías de ejecución. Entonces, el Código Procesal Penal, también en la sección primera, nos habla de ejecución de sentencias y también respecto a las costas, ¿no? ¿Cómo se hacen las costas? Por otro lado, tenemos el Código de Ejecución Penal, dentro del título preliminar, o sea, ¿no? Los fines del proceso de ejecución y también los beneficios penitenciarios que el sentenciado tiene en este caso. La semilibertad, libertad condicional, y no solamente dentro del Código Procesal de Ejecución Penal, sino también dentro de su propio reglamento lo señala. Y finalmente, ¿no? Dentro de procesos de ejecución, vamos a aplicar también el Código Procesal Civil. Lo que señala en este caso el título 5, capítulo 3, en relación a qué? A los procesos de ejecución de resoluciones judiciales, pero netamente no en relación a la pena y la ejecución, sino vinculados esencialmente al cobro de la reparación civil. A ver, ¿me escuchan, doctores? A ver, público selecto, a ver, ¿me están escuchando? ¿O están con una calor de 40 grados, no? No, que madre de Dios. A ver, si me logran escuchar, por favor. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, muy bien. Entonces,
dentro de la ejecución, ¿no? El proceso de ejecución, tenemos también un régimen jurídico, ¿no? Y ese régimen jurídico es el título de ejecución, ¿no? Y ese título de ejecución es pues la sentencia. Ya la sentencia consentida, ejecutoriada. Consentida es el título de ejecución. Y ahora, el órgano, dentro del título de ejecución y dentro de los procesos de ejecución también tienen por objetivo la tutela jurisdiccional, ¿no? Un principio universal, no solamente en el Perú, sino esto es un principio universal de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Al hablar entonces del proceso de ejecución, hablamos de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, la sentencia consentida y ejecutoriada, efectivamente, tiene calidad de título de ejecución. Ahora, ¿quién es el órgano de la ejecución? De acuerdo al Código Procesal Penal, vigente el año 2009, madre de Dios, el Código del 2004, tenemos pues el juzgado de investigación preparatoria. Y dentro del juzgado de investigación preparatoria es el encargado de hacer cumplimiento de los procesos en ejecución. Actualmente, en el Distrito Judicial de Madre de Dios, no existe un juzgado exclusivo para poder, en este caso, ejecutar la sentencia. No hay un juzgado especializado de ejecución de sentencias, sino cada juzgado de investigación preparatoria, de acuerdo al número aleatorio de los procesos que les envía, en este caso, cuando ya llevan el juicio oral, el colegiado o el unipersonal, devuelven, pues, ¿no?, al juzgado de investigación preparatoria para que imita, en este caso, el auto de ejecución. Entonces, ¿quién se va a encargar del cumplimiento de la ejecución de estas sentencias? Es, pues, en este caso, el juzgado de investigación preparatoria. Si hablamos, por ejemplo, dentro del juzgado de investigación preparatoria, el juzgado de investigación preparatoria se va a encargar también de la ejecución de esa sentencia y de los incidentes de la ejecución. ¿Y cómo son esos incidentes en esa ejecución? Cuando ya existe una sentencia. O sea, el juzgado de investigación preparatoria emite el auto de ejecución, ya, muy bien. Y notifica a las partes para el cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Pero de ese cumplimiento de la ejecución puede existir incidentes de ejecución. ¿Cuáles serían esos incidentes de ejecución? La conversión de la pena. La conversión de la pena, en este caso, podrá solicitar el sentenciado, en este caso, si está privado de su libertad, o también si tiene insolvencia y no pagar el pago multa, puede también pedir la conversión de la multa por una prestación de servicios, ¿no? Entonces, también en este caso, el juzgado de investigación preparatoria encargado de la ejecución de la sentencia puede existir incidentes en ejecución cuando el propio imputado, perdón, el sentenciado no cumpla la sentencia. No cumple con firma, no va con las reglas de conducta, no ha ido a firmar, no paga la reparación civil. Entonces, o de repente también un incidente que puede suceder, ¿no? El señor se le ha impuesto una pena privativa de libertad de carácter suspendido. Y dentro de las reglas de conducta le han señalado que no debe cometer otro delito, pero ahora está siendo procesado.
por otro delito. Entonces también, en este caso, se puede revocar esa sentencia por una pena efectiva. O sea, esos son los incidentes. Ahora, ¿quién es el órgano de ejecución también de la sentencia en casos de beneficios penitenciarios, de libertad, semilibertad y libertad condicional? Es el juzgado unipersonal. Obviamente, siempre cumpliendo con el procedimiento, ¿no? En este caso, con el cuaderno de beneficios penitenciarios, que en este caso fue tramitado ante el Instituto Nacional, el Instituto Penitenciario, en este caso, y esto a petición del sentenciado deriva, en este caso, al juez unipersonal para que solicitando la semilibertad o libertad condicional. Pero dentro, y no es el único, dentro del órgano de ejecución también se dan las refundiciones de pena, ¿no? Y dentro de las refundiciones de pena, el órgano de ejecución en este caso es el juzgado, el colegiado que tienen que resolver. Ahora, las partes dentro de la ejecución es el Ministerio Público para dar el cumplimiento, en este caso, respecto a la pena y a lo que compete en este caso. ¿Quiénes más son partes en esta ejecución? No solamente para el cumplimiento de la pena que al Ministerio Público, la reparación civil. La parte agraviada tiene que en este caso también es parte en el proceso y solicitar incluso la revocatoria. Y no solamente la revocatoria, ¿no? Sino también puede generar un incidente de ¿qué? De embargo. Embargo de los bienes del sentenciado cuando no se haya cumplido con pagar la reparación civil. E incluso, ¿no? Aplicando el Código Procesal Civil, y la aplicación supletoria, si se embargó un bien, e incluso ejecutar vía remate. Eso no se hace. Bueno, dentro de los incidentes de ejecución, revocación de la suspensión de la ejecución de la pena, artículo 60. También la reserva del fallo condenatorio, artículos 65, 66 del Código Penal. La sustitución y conversión de la pena prevista en el artículo 32, 53, 54 del Código Penal. Y también tenemos la conversión de la pena limitativa de derecho, ¿no? Artículo 55, y la conversión de la pena multa. Y vamos a ver ahora los supuestos también. Y estos incidentes de la ejecución es la concesión y revocación de los beneficios penitenciarios de semilibertad, libertad condicional ya previsto en el artículo 50 y 55, y también, ¿no? Otra de los incidentes de ejecución puede ver en este caso la revisión del título ejecutivo por conexión de otros delitos. ¿Qué pasa si esta persona, a pesar, ¿no?, que tiene una pena suspendida, continúa en este caso con este caso de continuar cometiendo delitos, ¿no? Y también, ¿en qué supuestos no procede en este caso la conversión de penas? No procede en los casos de las personas que son reincidentes y habituales, ¿ya? Y por otro lado, existe la cesación de la interacción y extinción o reducción de la pena, ¿no? Y la ejecución de la reparación civil conforme a los términos del artículo 493 del Código Procesal Civil.
Seguimos igual con los incidentes de la ejecución, ¿no? Luego de la ejecución de la sentencia puede, pues, incidentes, podemos decirlo también que son unos cuadernos, ¿no? Que van a incidir en este caso sobre revocación de penas alternativas a la libertad, a la alternativa, perdón, la revocación de las penas alternativas a la privación de la libertad, la concesión, revocación de los beneficios penitenciarios, revisión y título de ejecución por comisión de delitos y la cesación de la intervención y extinción de reducción de las penas, ejecución de las consecuencias económicas del delito y otros incidentes en la ejecución. Hasta ahí, a ver, para ya empezar a hablar ahora sobre la ejecución de las consecuencias económicas del delito. Entonces, en una sentencia condenatoria, no solamente es la pena, sino también pena privativa, ¿no? Tenemos diferentes, ¿no? Pena privativa de libertad, limitativas de libertad, penas multa. No solamente esto, sino también tenemos lo que es la reparación civil, que en doctrina se le conoce ejecución de las consecuencias económicas del delito. A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? A ver, doctores, al público selecto, a ver si tuviesen hasta ahí para poder ya continuar mmm, con la ejecución de las consecuencias económicas del delito. ¿Alguna pregunta? A ver, por favor, o está todo claro. O al final las preguntas respectivas de repente, ¿no? No sé, ¿me escuchan? A ver. Bien, estimados participantes, los invito en este momento a formular sus preguntas para que el doctor Rolando proceda a resolverlas. A ver, estimados participantes, pueden levantar su manito o escribir en la caja de los comentarios para yo proceder a leerlos y el doctor a responderlos. Bueno, creo que no hay nadie. A ver, vamos a llamar a ver a alguien, a ver, porque está acá en el conectados, a ver, de repente, acá a ver a Tocra, a ver, Edward, Bruno, a ver, Bruno, ¿está presente o no, Bruno? Solamente activado de repente el- su dispositivo móvil, de repente, ¿no? A ver, Mary, está Mary, hay varios, ¿no? Mary, Rebeca, bueno. A ver, continuamos, entonces lo esperamos, o sea, para el final, entonces, las preguntas que podrían realizar. Bueno, Doctor, eh, hay una pregunta en la caja de comentarios. ya, hay una pregunta, a ver, a ver. Doctor, es de parte de la doctora Mary. Nos dice, doctor, ¿en qué caso se realiza la ejecución? Nos dice la doctora Mary. Ya, muy bien, una buena pregunta. En los procesos de ejecución, Doctor, ha completado su pregunta. Dice, ¿en qué caso se realiza la ejecución de bienes? ¿No? Esa es su pregunta. de bienes, ya, muy bien, ya. En caso de bienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Justo en el Poder Judicial de Madre Dios y a nivel nacional, ¿no? Existe varios delitos, por ejemplo, hay sentencias por el delito de usurpación. En estos delitos de usurpación, si hablamos de ejecución, en este caso, ¿no? Estamos hablando de la ejecución de esta sentencia en el delito de usurpación, entonces tendremos, el juez tiene que ejecutar esa sentencia ¿con qué? Con el desalojo. Desalojo de estas personas que están dentro de este bien. Ahora, respecto a la pregunta, ¿no? En caso de bienes, ¿no? Sí, efectivamente. Si justo está relacionado a la ejecución de las consecuencias económicas del delito, ¿no? Supongamos que si en un delito de omisión de asistencia familiar, el sentenciado está cumpliendo su condena, pero no paga la reparación civil, ¿no? Entonces, y no paga la reparación civil, ni siquiera paga la liquidación de los devengados, ¿no? Entonces, lo que el procedimiento es el requerimiento
al sentenciado y luego solicitar, en este caso, el embargo de sus bienes del sentenciado y posteriormente el embargo y bajo las reglas del Código Procesal Civil y su posterior ejecución, su ejecución en este caso, el remate, hasta incluso su adjudicación en este caso. Sí, no sé si he sido claro respecto a su pregunta. Bien, doctor, excelente. Doctor, tengo otra pregunta acá que nos han hecho llegar a través de la caja de comentarios mediante el WhatsApp. Es la pregunta del doctor Percy Núñez. Nos dice, justo la pregunta que usted estaba respondiendo, doctor, dice, en un proceso de omisión a la asistencia familiar, al revocarse la pena del sentenciado por una pena efectiva, lo cual implica su ingreso al penal, ¿qué pasa si al cumplir la pena no cumple con pagar la deuda de alimentos? Eso nos pregunta el doctor Percy Núñez. Muy bien, muchas gracias. Si el sentenciado cumple su condena, se tiene que cumplir su condena, pero la sentencia está, por ejemplo, o sea, el proceso es en ejecución. Si al sentenciado le impusieron una pena privativa de libertad de 2 años, de pena privativa efectiva, con su internamiento en el penal, más sus reglas, más el cumplimiento, perdón, del pago de la reparación civil, más en este caso, el pago de los devengados, que sean, supongamos que sean 15.000 soles. Entonces, al respecto de eso, si el sentenciado, en este caso, cumple la tercera parte de su pena, si son 2 años, ¿no? La tercera parte, la mitad sería 1 año, más o menos 7 meses, puede solicitar su semi-libertad. Entonces, el señor puede egresar, salir del establecimiento penitenciario, ¿no? Pero ¿cómo queda la reparación civil? Ahí vamos. ¿Cómo queda la reparación civil, no? Perdón, la reparación para el beneficio penitenciario, condición y requisito esencial es el pago de la reparación civil. ¿Ya? Pero ¿cómo queda el pago de la reparación civil en todos los delitos? Es para rehabilitar al sentenciado, para el cumplimiento, ¿no? Pedir sus beneficios. En este caso, tiene que pagar la reparación civil. Pero, ¿qué pasa en relación al monto de la pensión de la liquidación de los devengados de 15.000 soles? Entonces, usted, en este caso, lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, es pedir en vías de ejecución el embargo de sus bienes bajo las reglas del Código Procesal Civil. Pero algunos dirán, oiga, pero ya cumplió su pena, pues. Ya cumplió. Ah, ya, un momento. Ha cumplido, pues, la pena. Entonces, usted debería exigirle, dentro de la pena, debería exigirle usted el cumplimiento de no. Se rige bajo las reglas del Código Procesal Civil y, además, no ha prescrito la deuda, la liquidación de pensiones alimenticias, por cuanto se aplica el artículo 2, en este caso, del Código Civil, en relación a la prescripción y caducidad. Entonces, las pensiones alimenticias, en este caso, no ha prescrito. Entonces, tiene usted para ejecutar por más, en este caso, de 10 años. Esa sería la respuesta. No sé si he sido claro. En caso contrario, usted ya no va a poder responder a sus preguntas. Sí, doctora, excelente. Y algo que nos complementa también el participante, nos dice, ¿no? ¿Qué pasa si es insolvente? Nos dice si en caso el condenado que debe pagar los devengados se le pretende embargar sus bienes, pero es insolvente, nos dice acá, complementando la pregunta. Si el sentenciado es una persona insolvente, entonces se puede, en relación a la pena, vamos a ver, en relación a la pena, si el sentenciado, pues si es, o sea, hay que entender que la pena privativa de libertad
y también en este caso que regula el Código Penal en relación a las clases de penas, tenemos la pena privativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos y pena multa, ¿no? La multa también es una clase de pena. Entonces, ¿qué pasa si le aplica una pena de multa y este señor es insolvente, ¿no? Si este señor es insolvente, entonces existe aquí una conversión. Y esa conversión de la multa será por una prestación de servicios comunitarios. Así, respecto a esto, ¿no? A ver, respecto a la pregunta, no sé si... Sí, doctor. Hay una pregunta más que nos hace el doctor Edward Lenin Quispe. Nos dice, doctor, si en la sentencia se tiene un tercero civilmente responsable y este no paga, ¿de qué manera se ejecuta la sentencia? Considerando que tan solo el imputado ha cumplido con pagar el 50% de la representación civil. Ya, la reparación civil, ¿no? Respecto a en vías de ejecución, la reparación civil, en este caso tiene que cumplirse, ¿no? Debe cumplirse, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si la pena ha sido netamente como o sea, el monto de la reparación civil ha sido de manera solidaria, entonces deberá cumplir solamente la parte que le corresponda, ¿no? Si es 100.000 soles, los 50.000, si son dos sentenciados, 50.000, ¿no? Entonces, cumplir la reparación civil para poder rehabilitarlo. Si no, no va a poder el condenado, el sentenciado, rehabilitar, y esta rehabilitación también es, que vamos a señalar ahora, es una forma de ya, hay una rehabilitación también automática, ¿no? También cumpliendo con la sentencia o la condena, entonces el sentenciado está expedito a rehabilitarlo, dice, ¿no? Para que ya no exista esa condena, ¿no? Solicitar al juez de ejecución su rehabilitación, pero la condición es que pague la reparación civil. Bien, doctor, Muchas gracias. excelente. De repente, algunos de ustedes, estimados participantes, tengan alguna pregunta más, ya para continuar con la disertación de nuestro ponente. Bueno, Bien, no sí, habiendo más preguntas, doctor, podemos continuar con el proceso de la disertación. Muchas gracias, doctor, por responder bien. las preguntas. Hay una pregunta más, parece, doctor, de la doctora Mary. Bien, la doctora Mary nos dice, doctor, en el caso de omisión a la asistencia familiar, ¿cuántos años como máximo permite deber para ejecutar? Bueno, esa es la pregunta que nos hace la doctora Mary. Mm, en los procesos de ejecución, no necesariamente tiene que, en este caso, la liquidación podría ser pues, de 1.000 soles, 3.000 o 5.000, ¿no? Pero la sentencia se debe cumplir, ¿no? Si es la liquidación de la pensión alimenticia es bajo las reglas del Código Procesal Civil, y en caso de la reparación civil, el cumplimiento, así fuese 100 soles o 200, en vías de ejecución, se debe cumplir bajo los términos previstos en dicha sentencia, ¿no? En este caso. Ujú. Sí, doctor. No habiendo más preguntas, prosigamos con su disertación. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver, ya hemos visto en relación a las penas, ¿no? Ahora vamos a ver en relación a la ejecución de las consecuencias económicas, pues, ¿no? Y dentro de la ejecución de las consecuencias económicas del delito está la reparación civil. Entonces, aquí, por ejemplo, la reparación civil, entonces nosotros vamos a aplicar aquí el Código Procesal Civil, regula la ejecución de sentencias firmes. Y dentro de la doctrina aquí vamos a ver, existe dos tipos de ejecución. Una ejecución dineraria, ¿sí? Dinero, ¿no? Pues esta ejecución dineraria, en materia civil hablamos que esta ejecución dineraria debe ser líquida y exigible.
Y también la reparación civil, existe dos tipos, ¿no?, de ejecución. Una ejecución de entrega de una cosa. Entonces, la reparación civil. Entonces, teniendo también en cuenta que la reparación civil, ¿no?, conforme nos señala nuestro Código Penal, con la reparación lo civil es la entrega, ¿no?, del bien, o en este caso, el monto, ¿no?, resarcitorio en este caso, conforme señala nuestro Código Procesal, que digo, nuestro Código Penal, ¿no? Eso, en este caso, los fines de la reparación civil. Pero ahora vamos a ver. Por ejemplo, dentro de lo que es la ejecución dineraria, ¿no?, de la reparación civil, entonces, reparación civil, 20.000 o 10.000 soles, entonces vamos a exigir, por si es dineraria, en primer lugar, el cumplimiento que debe cumplir el pago con la reparación civil, el sentenciado. No cumple, aplicamos el Código Procesal Civil. ¿Cuál es? El embargo de sus bienes. Y no solamente esto, el embargo de sus bienes, sino incluso podemos pedir, si el señor tiene un negocio, ¿no?, en vía de administración, de esos, el dinero que ingresa al negocio en vía de administración hasta recaudar el pago de la reparación civil. Entonces, si nos vamos bajo la vigencia del Código Procesal Civil que regula la ejecución de sentencias firmes, en casos de reparación civil se aplican. Entonces, si es en vías de ejecución dinerarias, yo embargo un bien. No pago, en vía de ejecución, ¿qué es lo que hago? Saco en remate el bien. Y al salir en remate no hay postores, entonces hasta me puedo adjudicar de ese bien. Y ese es uno de las reglas. Ahora, en relación también a la ejecución de entrega de una cosa, por ejemplo, se puede en este caso estamos hablando de los instrumentos del delito, ¿no?, que puede haber la entrega de la cosa. Por ejemplo, sucedió un robo, ¿no?, de artefactos, ¿no?, pero lo tienen incautado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso se puede pedir la ejecución y entrega de esas cosas que le pertenecen ¿a quién? Al propio, en este caso, que le pertenecen a la parte agraviada. O la entrega, si no hay la entrega de la cosa robada, entonces en dinero, ¿no? A veces en los robos de vehículos, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace, no? Encuentran el vehículo. Entonces, en la reparación civil, pueden solicitar la ejecución de entrega de la cosa, en este caso. Y por otro lado, la ejecución de las consecuencias económicas del delito, que son de las consecuencias accesorias. Por ejemplo, ¿no?, el decomiso, tratándose de los delitos, de los efectos provenientes de la infracción penal o instrumentos que hubiere ejecutado. ¿Cómo es esto, no? Por ejemplo, ¿no?, las personas, el sentenciado, utilizó un vehículo. Entonces, en vía de la sentencia señala, el juez se tiene que pronunciar por la pena, reparación civil y también las consecuencias accesorias, ¿no? ¿Qué dirán en relación al vehículo? En relación al vehículo que fue, ¿no?, que es un instrumento de ejecución que hubiese utilizado el sentenciado, se declara el decomiso definitivo. Entonces usted, ¿qué es lo que tiene en este? Si hay un decomiso definitivo, entonces usted dirá, un momentito, ese bien fue un instrumento del delito, se tiene que sacar a remate para que entra a cubrir en este caso la reparación civil por ser instrumental. Salvo que el bien está en decomiso, entonces la sentencia dice, no, bueno,
como sabemos, ¿no? Primero, dentro de la investigación, todo lo que hace el Ministerio Público, incauta el vehículo, ¿no? Pero ya el juez, al momento de emitir la sentencia, tiene que pronunciarse, pues, ¿no? ¿Cuáles son? Oye, ¿qué viene? Ah, este señor, un vehículo, ya. Usted incauta el vehículo, ya. ¿Cómo que no va a ser incautado nomás? Entonces, el juez se puede pronunciar y decir, en decomiso. Y entonces usted, en este caso, en vías de ejecución económicas del delito, como parte agraviada, como ha sido instrumento del delito, usted, y para cobrar, para que usted se beneficie de la reparación civil, y que este sentenciado no tiene bienes, entonces, ¿qué es lo que usted puede solicitar? Es que ese bien que sirvió como instrumento del delito, ¿no? Entre, en este caso, se saque en remate de ese bien. Ejecutar, ¿no? Bajo las reglas del Código Procesal Civil. Y también, no solamente los instrumentos del delito, sino también los bienes, productos del delito también que podría haber. Y la ejecución de entrega de unas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el vehículo se encontraba tales bienes, e incluso ahí está un bien que le pertenece al agraviado, ¿no? También la entrega de esas cosas. En este caso, entonces, se puede dar la ejecución de las consecuencias económicas del delito, de las consecuencias accesorias de este punto de vista, ¿ya? Y aquí estamos referente a la ejecución de las consecuencias económicas también del delito, ¿no? Otra de las consecuencias económicas del delito es el pago de multa. Entonces, generalmente, pues, ¿no? Los días multas equivale al ingreso promedio diario del condenado o de la renta o remuneración, ¿no? ¿Y qué pasa si el condenado vive exclusivamente de su trabajo? Entonces aquí, e incluso, ¿no? Si también se puede dar, se rige también los pagos multas a través de que este señor, cuánto, por ejemplo, este sentenciado, percibe de su sueldo como funcionario público, ¿no? Para determinar el monto del pago multa. Entonces, pero acá, por ejemplo, hay diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Que no es posible la cancelación de la multa, ¿no? Por parte del sentenciado, ¿no? ¿Qué pasa si el sentenciado no cumple con esta multa? Es imposible cancelar, no es imposible que el señor cancele. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se dispondrá la conversión de dicha sanción en pena privativa de libertad en razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de multa no pagada. Se puede pedir en este caso la conversión. ¿Y qué pasa si el sentenciado le establece un pago de multa, ¿no? Porque no olvidemos, ¿ah? Que la pena también es la multa, ¿no? ¿Ya? Porque así lo señala el artículo 28, una de las clases de pena es la multa. Si el condenado deviene insolvente por causas ajenas a su voluntad, ¿qué pasa si este no paga, pero es insolvente? La pena multa se convierte a una pena limitativa de derecho o a una prestación de servicios comunitarios a razón de una jornada por cada 7 días de multas impagos. Entonces se puede también insolvente, ¿no? Muy bien, entonces volvemos nuevamente aquí, lo que es dentro de la ejecución de las penas, se dan en las penas privativas de libertad, las penas restrictivas de libertad, tenemos ¿no? Las penas limitativas de derechos, condena condicional, reserva de fallo condenatorio, también hay quebrantamientos de las penas sustituidas y convertidas, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, no como conclusión, ¿no? Sino una conclusión de la ejecución. ¿Cómo se concluye la ejecución de una pena, ¿no? Aquí dentro de la doctrina se habla de que se concluye la ejecución de una sentencia o de la pena cuando mayormente vemos acá dos formas. Hay unas causas normales y hay unas causas anormales que podemos concluir con una ejecución de una sentencia. Y la causa normal, donde se puede concluir la ejecución de una sentencia, es cuando se da el cumplimiento de la condena. Esa es una causa normal. Por otro lado, también, una conclusión de la ejecución
Se puede dar, pero no, cuando se produce la rehabilitación de pleno derecho. ¿Y cuáles son esas causas anormales que puede decir, que puede ver cuando la conclusión de la ejecución? Cuando prescribe la pena o la medida de seguridad, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, y vamos a ver al final también, es la prescripción de la acción penal, y otra cosa es la ejecución, en este caso, la prescripción de la ejecución de la pena. Entonces, las causas anormales que puede ver la conclusión de la ejecución se puede ver por la muerte del condenado. Listo. Fallece el condenado. Claro, obviamente, pues no. Se ha concluido con la ejecución respecto a la pena, ¿será? ¿No? Oye, doctor, ¿y la reparación civil? Ha fallecido, pues. Ya también hará fallecido, pues. Estamos hablando del sentenciado, del cumplimiento de la sentencia condenatoria. Hará fallecido, pues. Está bien, pero ya, bueno, la causa nada por su muerte, ya, pues. ¿Quién va a cumplir? Lo único. Oye, ¿y la reparación civil? Ah, la reparación civil, no nos olvidemos, la reparación civil sí es también, la reparación civil se tiene que pagar, ¿quiénes? Los herederos. O sea, es una deuda dineraria que se transmiten a sus herederos, pero bajo la condición de que estos herederos hayan heredado bienes del sentenciado. Si no, no se va a poder. En este caso, como dice, honrar esa reparación civil. Ahora, otra de las formas de la conclusión de la ejecución es cuando se da, pues, el indulto, ¿no? O la amnistía, ¿no? Y el otro es el perdón del ofendido en los delitos privados, delitos contra el honor. Y otra forma de la conclusión de la ejecución de esas sentencias, de las sentencias, es la estimación de la acción de revisión de una acción de garantía constitucional. Es decir, que el tribunal, en última instancia, ya en vías de ejecución, el Tribunal Constitucional en vías de revisión se pronuncia. Entonces también puede concluir la ejecución de la sentencia. Y finalmente aquí falta un tema dentro de las diapositivas, es en relación a lo que es a la ejecución, perdón, a la conclusión en caso de la conversión, perdón, un ratito, voy a mostrar ahorita la diapositiva. Por favor. A ver. Bueno, a ver, ¿me escuchan, por favor? A ver, para ya poder concluir sobre la exposición, finalmente. Eh, ya, a ver, ¿me escuchan, por favor? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, no nos olvidemos de que dentro de los procesos de ejecución, ¿no? Tenemos jóvenes, estas conversión, ¿no? Las conversiones de pena, y no solamente la conversión, sino también la revocación de la pena en caso del incumplimiento por parte de quién, ¿no? Por parte del sentenciado. Y por otro lado, existe la reconvención, también la reconvención. ¿En qué supuestos, jóvenes? A ver, estamos hablando la conversión de la pena en procesos de ejecución, ¿ya? Pero aquí quiero entrar a un tema muy interesante que
en este caso, la conversión, estoy buscando acá en las diapositivas, por favor. Hay una conversión de pena a vigilancia electrónica personal, ¿no? Que está regulado en nuestro Código Penal. Entonces, perdón, ahorita voy a buscar acá la conversión de la pena que está regulado en nuestro Código Penal, ¿no? En el artículo 52. O sea, ¿qué nos dice? Conversión de la pena privativa de libertad. Pero también se da la conversión de las penas privativas de libertad en ejecución. O sea, ¿qué nos está diciendo el artículo 52 y 52A del Código Penal? ¿Existe conversión de la pena privativa de libertad? Sí. Pero también existe conversión de la pena privativa de libertad en ejecución. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si una persona en un juicio oral, y de acuerdo a la teoría del caso, del abogado defensor, podría en este caso, ¿no?, señalar, ¿no?, en el supuesto caso que habría una sentencia, a mi patrocinado se le debe imponer no una pena efectiva, ¿no?, sino solicitar una pena de conversión de una pena privativa de libertad en este punto. ¿Por qué? También cumple sus requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos de la conversión de la pena privativa de libertad por vigilancia electrónica personal? Que la pena impuesta no sea mayor de 4 ni mayor a 10 años. Estamos hablando de 4 a 10 años, ¿no? Y incluso nos dice que esta persona sea una persona, por ejemplo, también que tenga más de 60 años. Y hay varios supuestos que nos dan. Entonces, la conversión de la pena a vigilancia electrónica personal, nuestro código penal, ¿no?, lo está regulando en el artículo 52, será la conversión ordinaria, es decir, en la imposición de la pena, cuando el juez recién va a imponer la pena. Ahí pues, puede dar como conversión de pena a vigilancia electrónica, hasta ahí. Pero no es el tema mío, ¿no?, del proceso el tema que yo estoy desarrollando es en el proceso de ejecución ya. Entonces, también se da la conversión, y en doctrina se llama la conversión especial, pero de la ejecución de la condena. Entonces, yo puedo, como abogado defensor, ya en una sentencia condenatoria, puedo solicitar la conversión especial de ejecución de la condena, en este caso, a través de la vigilancia electrónica. ¿Y cuál es ese requisito que debemos cumplir para la conversión especial de la pena a vigilancia electrónica personal? El artículo 52B del Código Penal. El requisito es cuando la pena privativa de libertad se encuentra en ejecución, el juez, o a pedido de parte, nos dice, puede convertirla por una pena de vigilancia electrónica personal. Sí, cuando la pena de ejecución es no menor de 6 ni mayor a 8 años. Además, la pena de ejecución es no menor de 8 ni mayor a 10 años. En estos supuestos nos dice, cuando de manera conjunta a la pena de vigilancia electrónica se impone penas de prestaciones de servicios comunitarios o administrativas días libres. ¿Y cuáles son esos criterios para determinar la conversión de la pena efectiva a una conversión de pena de vigilancia electrónica? Que la persona sea mayor de 65 años, aclarando. Además, que sufre de una enfermedad grave, acreditada por un perito médico legal. Otro de los requisitos, los que adolezcan de discapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. Y no solamente esto, ¿no? Las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestación, igual a su tratamiento durante los 12 meses siguientes a la fecha de nacimiento. Y finalmente, otro de los requisitos es
¿no? Uno de los supuestos también es que la madre que sea cabeza de familia con hijos menores o con hijos o cónyuges que sufre de discapacidad permanente siempre en cuando haya estado bajo su cuidado. O en ausencia de ellas, el padre que se encuentre en las mismas circunstancias tendrá el mismo tratamiento. Entonces, en vías de ejecución, puedo solicitar yo la conversión de la pena y darle, en este caso, como dice, su libertad, pero a través de la vigilancia electrónica personal. Y ya para poder concluir, las conversiones también de las penas, ¿no? Se van a dar también cuando hay, por ejemplo, las medidas de, hay unas medidas, por ejemplo, hay unas medidas, hay unas penas también que se dan en casos de limitativas de derechos, ¿no? ¿Qué pasa, no? El juez, en caso de las penas limitativas de derechos, la persona, por anomalía psíquica, claro, le dan un tratamiento para que se vaya, en este caso, a un establecimiento hospitalario. Y también hay, por ejemplo, puede haber una conversión de esa pena. Si ya está bien esta persona, entonces se vaya ya a un establecimiento penitenciario a cumplir su condena. Bueno, con esto ha sido todo mi ponencia y espero las preguntas respectivas al respecto. Muchas gracias.